Vamos a empezar también esta tarde a pensar ya en el menú para las comidas navideñas y lo vamos a hacer en clave asturiana para que toda la mesa este año sea de aquí, de Asturias. Hola Nacho. Hola Susana y buenas tardes a todos. Pues efectivamente las navidades están a la vuelta de la esquina, esta festividad en la que vamos a ponernos las botas en cada una de las cenas y comidas familiares que tengamos, pero además es una festividad en la que tenemos que regalar, tenemos que pensar en cosas o en objetos que podemos regalar a las personas que están fuera. Pues imagínense este año llenar su mesa y las de sus allegados con productos 100% asturianos, producidos aquí, como pueden ser una sidra, un queso o por supuesto la excelente calidad ternera asturiana. Estos y muchos más productos son los que os vamos a enseñar esta tarde aquí para poder ponernos en la mesa y, ¿por qué no?, para tener una mesa de Nochebuena y de Nochevieja 100% asturiana. Acompáñanos esta tarde que aprenderemos mucho sobre olores, sobre colores y sobre sabores, sobre productos 100% asturianos para Navidad. Todo esto y mucho más en tan solo unos minutos aquí en Conexión Asturias. Estas navidades vamos a poder quedar de lujo con productos de la tierra, de aquí, de Asturias, porque es posible comer, beber y brindar todo en asturiano. Nos lo va a contar Nacho, ya veréis. Pues efectivamente, Susana, la verdad que muchos de nosotros cuando llegan a estas festividades o otras similares pensamos en productos asturianos, pero quizás no somos capaces de salir de las fabas o de la sidra, dos de los productos más característicos, pero estamos muy equivocados y si no que os lo pregunten a Lluís, que está esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Lluís. Buenas tardes, Nacho. Voy a girarme por aquí porque lo que decimos, estamos acostumbrados o quizás convencidos de que la fabada y la sidra es lo típicamente asturiano, pero estamos en un grave error porque hay muchos más productos. Bueno, evidentemente esos son pues los tipismos, por así decir, pero bueno, la alacena asturiana es mucho más, ¿no? Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en la comercialización de productos asturianos y eso nos lleva a trabajar pues todas las familias de productos, ¿no? Pues desde evidentemente bebidas, a carnes, a dulces, a embutidos, a quesos, ¿no? La alacena, como te digo, es muy amplia, ¿no? Y eso nos lleva también a que cuando llegan estas fechas tenemos que entender, tenemos que comprender que el producto asturiano es tan digno de estar en una mesa navideña como cualquier otro, ¿no? La verdad que tiene que prestar mucho, además, porque muchos de nosotros tenemos familia que está fuera y que quizás solo la vemos en estas fechas tan señaladas. Y yo no me quiero ni imaginar un primo, un hermano, un padre que está muy lejos cuando viene a casa y se encuentra en la cena de Navidad, pues lo que decimos, queso asturiano, una botella de sidra y muchas más cosas, porque lo está enfocando ahora mismo mi compañero Javier y es que hay absolutamente de todo, como decimos. Pues evidentemente sí, ¿no? Y también, ¿por qué no dulcería tradicional, también dulcería navideña? Hay muchos productores de dulces que trabajan con productos específicos para la Navidad. La bodega asturiana, muy importante, tenemos el chip de que siempre tienen que ser cavas, que tienen que ser champáns, bueno, hay sidras brut perfectamente dignas de estar en una mesa, también nuestra tradicional sidra champanada, vinos de la tierra de Cangas, licores, aguardientes, bueno, conservas de alta calidad. Tenemos un poquitín de todo y tenemos productos gourmet que nada tienen que envidiar a los demás. Y yo creo que en estos tiempos que corren tenemos que también pensar un poquitín en esa clave, ¿no? Que hay mucha familia asturiana que vive de esto. Nosotros trabajamos con 215 productores, pero hay muchísimos más, ¿no? Y bueno, y vender, o sea, consumir asturiano significa pues no redundar en la economía de esas familias que van a revertir directamente en la propia Asturias, ¿no? Bueno, claro que sí, más que nada por sin irnos más lejos. Es una persona, cualquier tipo de persona que ahora mismo sabe que un trabajo no es seguro, que puedes cambiar y quién sabe si de la noche a mañana pasas de tener un micrófono en la mano a estar partiendo chuletas. O sea, Pues que suene un poco a broma puede ser, en menos de lo que esperamos. Entonces, claro que sí, podemos tenerlo. Una pregunta que me viene a mí a la cabeza: ¿cómo se está vendiendo en los últimos años pues estos productos asturianos de los que hablamos? ¿Tienen acogida aquí dentro de la tierra o dentro de la propia tierra nadie es profeta? Bueno, dentro de la propia tierra somos profetas, pero deberíamos de ser mucho más, ¿no? Prácticamente podemos, por poner un ejemplo, o sea, lo que te decía, muchos de los productos que hoy estamos aquí presentando y promocionando y que por la mañana hicimos una presentación pues a más medios de comunicación, no los conocemos. Como tú decías, conocemos la fabada, la sidra, sabemos que hay queso, pero si nos ponemos a decir nombres de quesos, pues probablemente no pasemos más de 6 o de 8. Y por ponerte un ejemplo, nosotros en el 2011 vendimos más de 65.000 kilos de quesos artesanales asturianos, de los que 10.500 fueron de quesos de Cabrales, ¿no? El resto fueron otras variedades de quesos que en muchas ocasiones están más apreciados fuera de Asturias que la propia Asturias, o se conocen más fuera de Asturias que la propia Asturias. Eso es lo que te decía yo, la verdad que eso pasa mucho, no pasa solo con la gastronomía, sino con absolutamente todo. Y a mí me gustaría preguntarte una cosina. Tú que estás acostumbrado a tratar con clientes, con personas que vienen buscando producto asturiano, esta lucha que tenemos nosotros entre el queso gamoneo y el Cabrales, ¿cómo se ve desde fuera de nuestras fronteras? ¿Existe o no? No existe esa lucha, y evidentemente yo creo que ahí tampoco, ¿no? Son quesos, los dos son quesos muy buenos, de mucha calidad, pero aun siendo quesos que están en una ubicación geográfica muy cercana, son muy distintos, ¿no? Uno evidentemente tiene el humo presente que hay el gamoneo, el Cabrales no. Uno es un semiazul, el otro es un azul, tiene muchas diferencias, son productos
completamente distintos, y eso gracias a, bueno, a la diversidad geográfica que tenemos en Asturias y bueno, a esa riqueza, eso que significó en un momento dado aislamiento, hoy significa riqueza gastronómica y riqueza en muchos otros aspectos, como pueden ser también, bueno, pues los paisajísticos, ¿no? Bueno, pues claro que sí, Lluís, muchas gracias. Yo no me quería despedir sin antes enseñaros algo que tenemos por aquí, porque si nos fijamos, no hemos hablado mucho, pero tenemos grandes productos de ternera asturiana, de ternera de la que tenemos aquí, de la que estamos acostumbrados a ver en los prados y que, por supuesto, también es una delicia que podemos encontrar en nuestras mesas de Navidad. Pues lo vamos a dejar aquí, en tan solo unos minutos regresamos, y atentos, porque lo que vamos a hacer es preparar una mesa. Vamos a comprobar cómo estos productos pueden quedar en la mesa, cómo se pueden marinar y, por supuesto, lo más importante, ¿a qué saben? En tan solo unos minutos, que no se mueva nadie. Para toda la población, para jóvenes y para mayores, estamos preparando hoy en Oviedo menús y regalos navideños con todo el sabor de Asturias. Solo, Nacho, con productos asturianos. Pues por supuesto que sí, Susana, tenemos que apostar por lo nuestro, por nuestro futuro. Recordamos que todos estos productos pues, están realizados y producidos, valga la redundancia, por familias que están viviendo aquí en Asturias y que, por supuesto, pues todo el dinero que generen se volverá a quedar aquí la riqueza. Vamos a hablar ahora con una de las personas, se llama Paco, es el director de logística y de alimentación, para que nos explique un poco, porque hemos visto algunos de los productos, pero llega el momento de seleccionarlos. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y quizás aquí es donde nos hacemos el lío en la cabeza, porque no sabemos cómo agruparlos, si repetiremos, cuáles serán los mejores. Para eso está aquí, para que nos cuentes un poco las combinaciones que tenemos posibles. Bueno, pues mira, en Climencar este año, en Climencar y Terrastur este año tenemos una variedad de lotes y cestas, más de 40 referencias distintas que componen nuestro catálogo navideño, donde puedes encontrar lotes, pues bueno, desde 25 euros hasta 500 euros, ¿no? Que hay un arca más grande, ¿no? Todas ellas están compuestas, en su gran mayoría, más del 80%, por productos asturianos, productos de la región, ¿no? Y también hay distintas formas de presentación, todo es muy variado el catálogo. Puedes encontrar desde cajas de cartón, estuches de madera, cuencos de madera, cestas de mimbre, buscando un poco siempre la artesanía, ¿no? Y el producto artesano, ¿no? Entre ello podemos destacar, si quieres, pues no sé, por decirte alguna, esta misma, ahora mismo que estamos viendo en la cámara. Pues, vamos a acercarnos por aquí. Este es un lote con productos de marcas de calidad europea. Quiero decir, con esto, todos los productos que lo componen tienen algún sello que protege su elaboración y su nombre, ¿no? Como el queso Agamonedo, por ejemplo, que es un queso con denominación de origen. El vino de la tierra de Cangas, que tiene indicación de vino de la tierra de Cangas SGP, protegido también. La fava de Asturias, SGP de fabada asturiana. Tenemos suspiros de Escanda, que están amparados bajo el sello del COPAE, producción ecológica. Tenemos la sidra Poma Aura, que también es sidra con denominación de origen espumosa. Tenemos el chosco de Tineo, que recientemente también le han dado la denominación de origen del chosco de Tineo, ¿no? Vamos, este es un lote con marcas de calidad europea, ¿no? Amparado todo bajo el TAN, ¿no? Oye, me llama mucho la atención, Paco, permíteme la gracia, si puedo decirlo así, porque esta caja, por ejemplo, que parece un baúl, que parece una caja del tesoro, oye, sería algo quizás obligatorio para cualquier persona que vaya a una isla desierta o un monte, ¿no? Porque abre esta caja y más o menos tiene de todo. Un día come fabada, otro día... Pues sí, se trataba un poquito de eso, ¿no? De componer un lote, lo que decía, con marcas de calidad, con marcas de tal, y donde hay una variedad de productos, ¿no? Donde no simplemente lleve bebidas o lleve queso, sino que tengamos un abanico de productos completo, ¿no? Vamos a la pregunta importante, la cuestión que a mí más me llama la atención, quizá porque me gustan mucho estas historias, pero vamos a ver, Paco, yo te hago la pregunta. Yo, imagínate que soy un asturiano, como hablamos antes, que vivo fuera de Asturias, que echo mucho de menos la tierrina, y que tengo muchas ganas de comer estas cosas que ahora mismo estoy viendo a través de la página web www.rtpa.es, y no sé si tendré que coger el coche, trasladarme hasta aquí, venir a comprarlo con los gastos que acarrea de gasolina, de estancia, para volver a llevarlos allí. ¿Existe alguna posibilidad de venta online? Por supuesto, hoy en día existen todas las posibilidades. Gracias a Dios vivimos en la época de tecnología ya, ¿no? La tableta que tenemos aquí preparada, ¿verdad? Y entonces estamos en la... Mira, mejor. En la época de la tecnología, como te decía, y existen todas las posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos una página web que es productoasturias.com, donde tenemos una tienda virtual, y dentro de esta tienda virtual pues encontramos todas las cestas que componen nuestro catálogo, como te decía, más de 45 referencias, ¿vale? Ordenadas también. Nacho. Y también el mismo catálogo disponible también en PDF para que lo puedas, si quieres, aquí, descargar, que es el mismo catálogo físico, ¿no? Estas compras las puedes realizar directamente a través de la página web, o bien también llamando a cualquiera de nuestros teléfonos de la empresa. Servimos a cualquier punto de España, ¿no? No hay ningún problema. Nos quiere preguntar algo, Susana, yo creo que nos va a encargar una cesta ya. Dime, Susana. Oye, yo por mí la encargaba, porque tiene una pinta todo productos asturianos. Pero una pregunta, en esa web, además de las cestas, ¿podemos encargar los productos sueltos, aunque no queramos una cesta?
Muy buena pregunta. Yo me atrevería a aventurar que sí, pero vamos a trasladar la pregunta. Nos pregunta nuestra guapísima presentadora Susana desde Plató que si es posible, además de comprar las cestas, comprar un producto suelto. Por ejemplo, yo solo necesito queso. ¿Podría comprarlo también? Confirmo lo de guapísima, por un lado, lo primero. Pero sí, por supuesto, no solamente puedes comprar cestas, sino que también puedes comprar cualquier otro tipo de productos. En nuestra página web tenemos más de 400 productos, 400 referencias de producto asturiano, ¿no? Sueltos, ¿no? Todos los quesos, embutidos, conservas, en fin, bebidas. Todos los productos que disponemos en nuestras tiendas están también en nuestra página web, ¿no? Y la segunda pregunta más importante, o igual de importante quiero decir, las personas que seguramente sean de partir de los 50 años para adelante, ¿nos va a salir más caro por comprarlo así en vez de venir aquí in situ? No, en absoluto, para nada, te va a salir más caro. Incluso tenemos una promoción ahora que dura hasta el 5 de diciembre, que haciendo las compras a través de la página web tiene un 5% de descuento hasta el 5 de diciembre, ¿no? Con lo cual no es más caro, sino al contrario, es más barato incluso que comprar físicamente, ¿no? Ajá. La tecnología nos permite eso hoy en día. Creo que nos pregunta algo más Susana, porque le llama mucha atención. Dinos, Susana. ¿De qué comunidad son los que compran más productos y más cestas de estas asturianas, de productos nuestros? Voy a trasladar la pregunta, aunque me atrevería otra vez a aventurar que los de aquí no. Pero bueno, me pregunta Susana desde Plató si sabemos en qué comunidad o hacia dónde se destinan más productos. ¿Quiénes son los mayores compradores de productos asturianos en España? Bueno, como tú bien decías antes, la comunidad asturiana que está fuera de Asturias es un gran potencial y siempre un gran interesado en los productos, ¿no? Pero no solamente ellos, ¿no? Hoy en día los productos asturianos tienen una fama, no voy a decir internacional, que sí que la tienen, pero sobre todo nacional, tienen muy buena reputación fuera de Asturias y son admirados por mucha población, ¿no? Yo creo que los madrileños, que les encanta principalmente, también, lógicamente, las grandes capitales siempre, bueno, también por su densidad de población me imagino, pero sobre todo Madrid les encantan los productos asturianos, pero también muchas otras, también Barcelona, también Sevilla, también Málaga, Cádiz, en fin. Te podría hablar de muchos productos. ¿Hasta cualquiera de esas partes podría llegar ¿no? estos productos que compramos online? Sí, sí. Pedro? Esto sale todos los días, Paco. Paco, perdón. Sale todos los días de nuestro centro comercial en Coyoto. Sacamos todos los días pedidos en internet, pues bastante. Perfecto, Paco. Pues muy bien, lo vamos a dejar aquí. Yo voy a seguir echando un vistazo a esta tienda online que me llama mucho la atención, a ver si compro algo para la cena de este año, y en tan solo unos minutos regresamos porque tenemos mucho que hablar. Tenemos que hablar sobre maridar, por supuesto, grandes vinos, grandes sidras, múltiples opciones para la cena esta Navidad. En tan solo unos momentos, que no se mueva nadie. De bebida, vamos a seguir hablando, en este caso bebidas para la Navidad, para las fiestas, ahora que llegan, y bebidas, eso sí, todas, Nacho, asturianas. Efectivamente, es el requisito indispensable que todo sea asturiano, y después de tanto producto asturiano comestible como el que hemos visto en las anteriores conexiones, pues lo que bien dices tú, llega el turno de la bebida. Os voy a presentar a dos personas. Primero ya es Samuel, que es elaborador de sidra. Buenas tardes, Samuel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también estamos con Víctor, que es elaborador de vino de Cangas. Buenas tardes, Hola, buenas Víctor. tardes, buenas tardes. Bueno, chicos, me gustaría empezar a hablar, por ejemplo, pues contigo, Víctor, que ya tenemos el vino aquí. Cuéntanos, porque hay que defender la bodega asturiana. Hemos visto muchos productos que pueden estar en esta mesa de Navidad nuestra, que no hemos tenido nunca, pero que este año la hacemos 100% asturiana, y toca el momento de la bebida. La bebida también tiene un hueco en esta mesa. Hombre, yo creo que tenemos que empezar a romper los asturianos tópicos y empezar a apostar un poco por las cosas nuestras, que están triunfando fuera, y aquí en Asturias nos falta empezar a creernos lo que estamos haciendo. En cuanto a los vinos, pues bueno, nosotros podemos presentar un vino de Cangas de Narcea, que es concretamente el Monasterio de Corias Blanco. Es una variedad autóctona, Albarín Blanco, un vino que ha sido premiado sucesivamente todos los años con varios premios por el mundo. Albarín Blanco, ya os dije, todo autóctono, un vino que yo creo que no desentona en una mesa de Navidad con ninguno de los cualquier vinos que podamos tener en España o en el mundo. También combinable, por supuesto, pues con pescados y mariscos, ¿no? Le llamamos al uso. Bueno, ahí ya es lo que tal, porque eso de los tópicos del blanco y el tinto y demás, debemos dejar que la gente evolucione y tome el vino con lo que tal. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que es un vino que nos va a dejar muy bien, y que tenemos que empezar a ser un poco chauvinistas y empezar a apostar por nuestras cosas, porque yo creo que ahora, en estos tiempos donde mucha gente intentamos castigar a otros productos de fuera de Asturias, lo que tenemos que empezar a hacer es una reflexión interna nuestra y decir, ¿por qué en Navidad no podemos tomar una maravillosa sidra Poma Aurea, por ejemplo, de Trabanco, o un vino blanco de Monasterio de Corias, y no decir que si yo castigo a Cataluña dejando de tomar un cava catalán, voy a tomar un cava de Valencia, un cava de Extremadura o un champán francés?
Bueno, que lo que podemos hacer es al revés, ¿no? En vez de castigar, premiar lo de aquí, a lo de casa. Empezar a premiar un poco las cosas que se están haciendo aquí en Asturias, que nos irá bien para todos. Perfecto, pues a mí me gustaría que acerques este vino, vamos a probarlo, vamos a elegir el sabor. ¿Qué me podrías decir tú un poco de la persona que lo tome y la que está al otro lado de la pantalla? Es un vino que la variedad, os dije que era Albarín blanco, es variedad autóctona, es un vino muy afrutado, tiene mucha fruta, es un vino muy aromático, en nariz es muy aromático, luego en boca... Probando. Dime, Susana. ¿Con qué nos podría combinar bien? Por ejemplo, ahora de cara a la Navidad, en la cena, ¿con qué nos podría combinar este vino? Mucho para nosotros, ¿no? Porque bueno, después cada persona ya puede opinar. Para mí es un vino que tiene muchas connotaciones con manzana. Es un vino muy mineral por la estructura de la zona. En Cangas tenemos un terreno muy mineral y el vino este es un vino muy mineral. Perfecto, pues vamos a hablar del tinto, que también lo tenemos rápidamente, que lo vamos a ir sirviendo en una copa. Y me preguntaba Susana que con qué podríamos combinarlo, ¿verdad? Este vino, bueno, pues es lo que hablamos antes un poco también fuera de cámara, que hay que cambiar los hábitos del consumidor e intentar pues que cada uno elija, ¿verdad? Que siempre decimos que el pescado es para el blanco y el tinto es para la carne, pero en esta ocasión vamos a intentar hacer algo nuevo y lo vamos a tomar con lo que queramos. Claro. Víctor, este vino tinto, ¿qué nos dices rápidamente? Este vino tinto, pues es un vino, la marca es Carballo, que es un vino que nosotros le hacemos para aquí, para el grupo Crivencar, también con variedades autóctonas. En este caso estamos hablando de variedad de Carrasquín negro, Albarín negro y Verdejo negro. 10 meses de barrica, es un vino, en nariz está exquisito. Y en boca, pues seguramente lo mismo. Fabuloso. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sidra, porque también hemos oído mucho hablar, ¿verdad?, de la sidra. Siempre decimos, ¿cómo vamos a meter en una cena de Nochebuena una botella de sidra a escanciar? Bueno, pero señores, hay muchas posibilidades. Hay sidra que no se escancia, hay sidra especialmente dedicada para estas cenas con un poco más de nivel, ¿verdad, Samuel? Hombre, pues precisamente creo que estamos presentando una sidra Brut Nature. ¿Me oísteis bien, eh? Sí, Brut Nature. Brut Nature. Es que parece que puede sonar a cava, a champán, pero no, obviamente es de manzana asturiana, variedades Rasiao y Regona precisamente. Y yo creo que con esta sidra logramos de pleno sacar la sidra del chigre y ponerle mesa y mantel. Y una sidra que acompaña perfectamente o especialmente con pescados, con mariscos, con quesos frescos, con carnes blancas, pero que nos complacerá plenamente desde el inicio de la cena, incluso desde los aperitivos hasta el final de la cena. Bueno, entonces esta sidra es para mí, es de los míos, que yo si puedo me paso la noche entera bebiendo sidra, pues este sería un ejemplo claro. Primer plato, segundo plato, postre y para incluso después, ¿verdad?, seguir tomándola. Pues igual este espumoso es un poco cabezón, Nacho, para tomar tanto, Como veis el color configura una aguja muy fina y persistente. Tiene un aroma muy frutal, nos recuerda mucho quizás a té verde, a hierbas así un poco salvajes. Eso me gusta quizás mucho a flor de pomelo, hoja de manzano. A ver, vamos a probarlo. Tiene una plenitud en boca inmensa, precisamente por esta aguja tan fina que tiene y por lo que le configura esta sidra Brut Nature, ¿no? Es completamente seca y yo creo que os va a deleitar en la cena, en las cenas, en la comida, con cualquier plato que lo acompañéis. Perfecto, chicos, pues... Brindaremos con sidra y brindaremos con... Es lo que iba a decir, que os parece si cogéis cada una copa, yo cojo la blanca, o bueno, el blanco, el tinto, y brindamos, chicos. Susana, lo dejamos aquí, queda claro que productos de comer y de beber 100% asturianos pueden estar en cualquier tipo de mesa, hasta las más... con más nivel, desde luego, chicos. Seguimos preparando la mesa para esta Navidad, esta tarde, ya lo saben, con productos solo asturianos. Hemos visto bebida, comida, pero hay por ahí muchas cosas más, Nacho. Pues efectivamente, de hecho, una imagen vale más que 1000 palabras, así que echemos un vistazo a la mesa que ya tenemos aquí preparada con todos los productos asturianos que os hemos enseñado, tanto los de comer como los de beber. Lluís, a mí esta mesa me parece genial. Yo la pondría sin lugar a dudas para mi Nochevieja, para mi Nochebuena y para todas las demás. Bueno, pues de eso se trata también, ¿no? Nosotros, aparte de ser Crivencar, una comercializadora de productos asturianos, también tenemos nuestra sección de hostelería, nuestras sidrerías Tierras Tour, y nuestras mesas están pues a la disposición de todo aquel que quiera celebrar su cena de empresa, con amigos, con familiares, para celebrar estas fiestas.
en torno a los productos asturianos, ¿no? La verdad que es lo que te iba a decir yo ahora, porque ahora hay muchísima gente que se dedica, pues bueno, que piensa en reciclar su negocio, que empieza una especie de pyme pequeña. Oye, esto sería perfecto, podríamos otorgar a nuestros trabajadores, a nuestros socios, incluso si son socios de fuera de Madrid, pues una cena en la que quedamos con ellos sería perfecto para organizarla todo con productos asturianos. Nosotros creemos que sí, ¿no? Un poquitín pues es lo que vendemos y en lo que basamos toda nuestra campaña, ¿no? Tanto en como te decía, la de comercio como la de la hostelería, ¿no? Qué mejor manera de disfrutar la Navidad que invitando a los tuyos también pues a disfrutar de estas fechas tan, bueno, pues cercanes, entrañables, y también de eventos como la Nochevieja, ¿no? En nuestra sidrería de Coyoto celebramos un gran evento en Nochevieja, pues donde el protagonista es el producto asturiano, esta bodega que tan prestosamente pues presentaron nuestros compañeros de Monasterio de Corias y de Trabanco, y pues en resumidas cuentas todos los productos, ¿no? Estamos, como te digo, recalcando, es muy necesario recalcar que consumir local no significa consumir caro ni pagar más de la cuenta, al contrario, y que todo lo que estamos haciendo cuando consumimos productos locales, como los productos asturianos, y es redundar en nuestra propia economía y en nuestro futuro, ¿no? Claro, lo que decimos que es tan importante ahora mismo, que si las cosas están mal y encima no nos echamos una mano más que al cuello, pues mal, peor vamos a ir. Evidentemente, ¿no? Como me gusta decir a mí, pues el que vende tornillos, si quiere vender tornillos, pues tiene que ayudar al que fabrica quesos, para que el que fabrica quesos pueda comprar tornillos, ni más ni menos, ¿no? Y que nosotros estemos aquí para poder contárselo a todos ustedes y echaros una mano a vosotros. Muchísimas gracias, Pues, Lluís. muchísimas gracias, Nacho, y a todos los televidentes de Conexión Asturiana. Antes de despedirnos, un segundín, a mí me gustaría enseñar ese queso de ahí, que tiene una pinta. Lluís, ¿qué me dirías tú de ese queso que tiene? Pues ese queso es un poquitín uno de nuestros niños mimados, ¿no? Porque el queso cúbico Tierra Astur, azul de vaca y cabra, con él ganamos un premio Impulso al Diseño Industrial hace un par de años, y bueno, pues un queso con el que estamos muy orgullosos de él, ¿no? Porque tanto por diseño como por calidad, lo que está dentro se lo merece también. Oye, ¿cómo nos lo comeríamos? ¿Con un cachín de pan o lo podemos hacer una salsa o Pues, qué hacemos? como producto, evidentemente con un cachín de pan, y maridándolo, pues ¿por qué no? Pues con un licor como el que tenemos ahí, ¿no? Algo tan transgresor como tomar un licor antes de comer, de 19 grados, acompañándolo de un queso azul. Ese sería este. La verdad que no hablamos de los licores, que serían un poco más para el postre, pero decimos que lo podemos tomar antes incluso. Pues esto es un licor de baja graduación alcohólica, tiene 19 grados, lo que en otros sitios se llama un snack o un aperitivo. ¿Qué es, Nacho, la misma palabra lo dice, aperitivo pues significa antes de, ¿no? Estamos acostumbrados. Yo les digo que, bueno, recuerdo un poquitín el tema de los hueles, de los abuelos cuando tomaban las 11, ¿no? Bueno, pues bebidas de un poco más de graduación alcohólica y que pueden acompañarnos pues para media mañana pues con un pinchín de queso azul, ¿por qué no? Perfecto, Lluís. Oye, me ha quedado muy claro. Bueno, pues esperamos que también les haya quedado a todos ustedes, claro que esta Navidad, tengamos en nuestra mesa productos asturianos, si no es el 100%, al menos un 99,9, Luis. Pues ¿por qué no? Claro que Perfecto. sí. Pues muchísimas gracias, Luis. Lo dejamos aquí, Susana, ya te enviaré algo de lo que veamos por aquí, si te apetece, ya sabes, quedamos a medias. Susana. Hombre, claro que sí. Yo ya sabes que mientras que sea asturiano, todo de comer me gusta. Adiós, Nacho.